Sobre el encuentro, que contó con la presencia de 23 de las 24 jurisdicciones, se ausentó la provincia de Buenos Aires. Bullrich afirmó: quiero dejar constancia que en la ciudad no estamos permitiendo que se realice esta clase de manipulación con los estudiantes. Dos cositas. Una, que esta semana pasada no fue la más propicia para reunirse con las autoridades de educación de la provincia de Buenos Aires y, de ahí, la ausencia. Y otra. Dejemos hablar de manipulación con los estudiantes, a los que saben. A Stefan Bullrich, que la tiene Vilucha, y a Daniel Filmus. La República. La presidenta tiene que entender que la escuela también es una institución y nunca el reclamo se puede expresar cerrando instituciones. Filmus. No, yo creo que hay dos cuestiones distintas. Lo que nos ocupa a nosotros fundamentalmente es el tema de la ciudad de Buenos Aires, el estado de las escuelas y qué es lo que ha ocurrido. Y en ese sentido, la decisión de la toma o no la toman los jóvenes, los estudiantes secundarios, que realmente lo que ven es una realidad de injusticia, que probablemente tenga una tradición o tenga una trayectoria anterior seguramente a la llegada de Esteban como ministro de Educación, porque hay que pensar que Esteban es el tercer ministro de Educación que tiene el gobierno de Macri. El primero se fue Mariano Nardowski por el caso de las escuchas, Pose duró muy poco y se tiene que hacer cargo Bullrich de un ministerio que realmente, cuando uno escucha lo que dicen los chicos y va a las cifras concretas, es así. Yo digo, no voy a tomar solamente el tema de este año y que le corresponde a Bullrich, pero en el año 2008 el presupuesto para obras era 144 millones de pesos. Lo que reconoce al final del año haber gastado el gobierno de la ciudad es 99 millones. En el 2009 era 273 millones y reconoce haber gastado la mitad, 137 millones. Este es el presupuesto oficial que entrega el gobierno. Sobre este año ha gastado en la mitad de año, que tendría que haber gastado el 50%, el 7,5%. Si yo sumo los primeros 2 años lo que no se gastó, hubiéramos resuelto todos los temas de los colegios. Son 171 millones de pesos y sobre eso se revelan los chicos, porque estamos en la etapa en donde hay recaudación récord en la ciudad de Buenos Aires. Hay recursos para hacerlo, a tal punto que después también, aparte del presupuesto, se decidió vender, y por unanimidad, prácticamente, el terreno de Catalinas para entregarlo a educación, y como a través de los bonos tangos tampoco cumplió Macri con el tema de los subtes, se decidió que ya que no se va a gastar la plata en subtes porque no se está cumpliendo el tema de los subtes, también ponerla en educación. Y son recursos que no se usaron. ¿Cuántas escuelas inauguró Macri, que prometió 30 en estos 3 años casi de gestión? 6 escuelas, Daniel. 6 escuelas. Y tenemos programados con los fondos de los terrenos de retiro, que lamentablemente a la ciudad le significaron durante mucho tiempo un activo absolutamente improductivo. Vamos a construir 20 escuelas más. O sea, vamos a terminar la gestión con 26 escuelas. Perdón, ¿cómo van a construir? Si empiezan a construir ahora no las van a terminar. Pero prometió Macri 30 solo en la escuela sur, en la zona sur, y como los subtes, como las viviendas, como los barrios carenciados, no ha hecho absolutamente nada en ninguna de las cuestiones. Por eso estamos pasando la plata de los subtes acá. Pero quiero decir, simplemente para hacer un poquito de historia, que supongamos que lo de las 6 sea verdad, y supongamos que van a ser más. Yo tengo acá las estadísticas, cualquiera puede entrar ahora a la página web de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que se hizo en la gestión del 2000 al 2003. 21 escuelas iniciales, 4 escuelas primarias y 15 escuelas medias. Esto es lo que está hoy en la página web, dicho esto por el gobierno de la ciudad. Entonces, lo que si en esta época es la época de mayor, es la época de mayor recaudación, se hicieron solo 6 escuelas, tienen razón los chicos. Y quiero decir una cuestión más, porque antes de venir acá, pregunté qué pasa con la plata de Nación que le está transfiriendo la ciudad. Hay un problema de ineficiencia, Esteban, que realmente es serio y no es solamente en educación. Quiero decir, yo pregunté cuánto se transfirió en infraestructura y equipamiento de la Nación para que la ciudad utilice. Se transfirió este año 1.900.000. Pero van a la cuenta, y en la cuenta donde se transfirieron 1.900.000 hay 5.100.000 hoy, desde hoy a las 4 de la tarde. Lo que quiere decir que no se gastó lo de este año, pero tampoco se gastó lo de los 2 años anteriores. Y cuando pregunto por inversión y desarrollo en formación tecnológica, es decir, para las escuelas técnicas, se transfirió este año 9.300.000. Pero en la cuenta hay 16 millones, tampoco se gastó lo del año pasado. Y si voy a capacitación docente, que es un tema, como todos sabemos, fundamental, este año se transfirieron 330.000 pesos de Nación a la ciudad y hay en la cuenta 1.235.000. No se gastó nada de los 2 años anteriores. Perdón, aclará bien porque me parece muy importante esto. Hubo cortocircuitos con Nación en los 2 primeros años, pero como estás viendo, se está ejecutando
a rajatabla todo lo que tenemos en Nación, porque son 4 escuelas nuevas que ya estamos ejecutando y la culminación de 2 escuelas más, que no están sumadas a las 26. Sumado todo eso, estamos en 32 escuelas en los 4 años. Pero los cortocircuitos los 2 años anteriores hizo que todo el país esté construyendo escuelas nacionales y que la ciudad no le mandara ni un proyecto. Y es verdad que hay 4, pero la capacidad de Nación para construir en la ciudad es 9. Ahora, Entonces, sí, usted lo que plantea que es una ineficiencia de gobierno de Macri. No es ineficiencia, porque en algunas otras áreas es bastante eficiente. Por ejemplo, este es el gasto en publicidad del gobierno de Macri. Tenía presupuestado 107 millones a principio de año y ya gastó 84. Quiere decir que en las áreas en que se propone gastar, es gasta. ineficiente. Ahora, perdón, lo que quiero decir es que en la escuela pública no gasta, porque a Macri no le preocupa la escuela pública, porque no le preocupa nada público, porque la preocupación de él tiene que ver con otras cosas que, como sabemos, terminaron, entre otra cuestión, pidiéndole a las directores de las escuelas que le manden a la policía los nombres de los chicos que están tomando las escuelas. Vos sos un botón, nunca vi un policía tan amargo como vos. Vi un policía tan amargo como vos. El funcionario macriartista además argumentó que formar es enseñar a pensar, no decir qué y cómo pensar. Creemos y defendemos a los docentes que son los formadores de nuestros alumnos. Steffo Bullrich presumió elaborar un eufemismo para exhibirse contrario a la pedagogía de las sociedades de control que describió Diliuth basado en Foucault, la cual se pretendió plasmar con la reforma educativa del Alfonso Menemato. ¿O acaso, de qué se trata esa sentencia de no decir a los alumnos, y las alumnas, qué y cómo pensar? Lo de cómo pensar puede aceptarse un fallido por expresarse contrario al desprestigiado cómo hacer, válido para procesos no creativos en serie. Típico de la concepción dominante que promueve la mano de obra barata y calificada. Pero, a Bullrich se le cae el antifaz cuando sostiene, tal un desconcertado Piaget, que no hay que decirles qué pensar. Por supuesto que mucho menos tendrá intenciones de que niños, niñas, adolescentes y jóvenes, cuestionen para qué aprender. Y luego, el retórico ministro contesta cada refutación con un, eso es discurso. Daniel, con tu argumento. 16%. ¿Por qué hizo 6? ¿Pero por qué hizo 6 escuelas? Porque estamos construyéndolas. ¿Dónde? ¿Cómo Se hizo dónde? 6 escuelas en 3 años. Escuchame. La pregunta me dice, ¿va a ser 20? ¿Cómo va a ser 20 si hizo 6 y no las empezó? No las va a ¿Sabe por qué? terminar. Porque Ahora, ¿por son qué no hizo los proyectos que nunca subtes? se ¿Por qué no hizo ejecutaron, las Daniel? 10.000 viviendas? ¿Por qué no hizo los 10 kilómetros de subte? ¿Por qué no hizo en salud? Mínimamente está gastando el 30% de las obras en salud. ¿Querés que comparemos Pero toda ¿por la qué gestión? no? Hagamos otro debate. Estamos hablando de educación. Hablemos de escuelas. No, pero estoy diciendo de que El la 500 gestión de la escuelas- Ciudad de Buenos Aires no se preocupa por lo público. Los chicos se rebelan contra lo que no se preocupa por lo público y por sus escuelas. Cuando yo me fui, la Ciudad de Buenos Aires era la quinta en el país en el salario docente. Ahora, como bien vos sabés, está entre los 10 más bajos en el salario docente. No, no ¿Qué después pasó? no después del aumento ¿Qué este pasó? año, Daniel. Sí, No. está entre los 10 más bajos. Hay que buscar el Consejo Federal Buscar. de Educación, está en la Buscar. página web y mirarlo. ¿Qué pasó? ¿Por qué Macri no se preocupa por la escuela pública? ¿Por qué Macri no se preocupa por lo Es un público? discurso ¿Qué es lo eso. que no es un Es un discurso? Los es un chicos no discurso. están hablando de un discurso. Pero, discúlpame. Si ¿Por te qué no tomas tomaron las tanto- escuelas en el 2000, en el 2001, 2002? Daniel, Porque ¿me realmente reconoces- sentían que se apoyaban el Reconocés trabajo en las que vos escuelas gastabas, públicas. reconociste que gastabas más vos en privado que nosotros. Vos gastabas más en Pero privado te que estoy hablando de cómo aumentó. Gastábamos más en porcentaje en el momento de que es solo salario y Es lo solo de privado salario. es solo salario. Ahora, cuando aumenta... Vos sabés que son los salarios. No, perdóname que te diga y vuelvo a decir. Yo tengo acá... No vale el discurso, Daniel. Habla Si a la puedo fuerza. enfocar la cámara exactamente qué es lo que está pasando ahora entre la escuela privada y la escuela pública. Las escuelas privadas recibieron 26% más presupuesto de las escuelas públicas entre 2007 y 2010 y esto está tomado de los datos que ustedes plantearon. Pero- Ahora, entonces ¿dónde hay están? una cuestión que es fundamental. Veámoslo. Esos son ¿Querés 100 millones más. Mirá, quintuplicamos el presupuesto educativo. Quintuplicamos el presupuesto educativo. En el 2003 era mil millones de pesos. Estamos en 5.100 millones de pesos, Daniel. 5.100 millones de pesos invertidos
más de lo que invertías vos proporcionalmente en educación pública, en salario docente. Perdón, por primera vez en la historia bajó el presupuesto de educación proporcionalmente al conjunto del presupuesto. Pero si este año recuperó un poquito, los últimos 2 años bajó, los 2 años consecutivos. Acá tenés el número tuyo, 28,27%, el más alto de los últimos 8 años. Porque está contando lo de Catalinas y lo de Tango que todavía ni siquiera empezaron a invertir. Sí, lo estamos invirtiendo. El Mariano Acosta lo estamos arreglando con el... Ahora, ¿cuánto gastaron de los 200 millones de Catalina? 20 millones de pesos. Es lo que vos llevaste la semana pasada. Daniel, podemos volver sobre un tema que se estuvo hablando muy superficialmente. Discurso. Lo que se llama el discurso con las hermanitas Ismo, Eufemia y Sofía, es el de Stefan Bullrich. Cuando Filmus repasa la reasignación subejecutora presupuestaria basada en la inoperancia y en los reales intereses del desgobierno de la ciudad no autónoma de Goudears, el victimizado que fue, nada menos, ministro de Desarrollo Urbano, contestó, estamos hablando de educación, Daniel, hablemos de escuelas. Mamita. No lo salvan ni los cornetistas zócalos que pasaban de 26 a 30, a 32, y hasta a 36 establecimientos que se terminarían en el 2011. Por Dios. Al polo educativo lo andan buscando en el trópico de mitomanía. Y cuando pretende esquivar el bulto refugiándose en que el aumento de subsidios a la escuela privada es porque refiere a solo salarios. A ver. Si es proporcional y aumenta, indica que la cosa es aún más injusta. Basta averiguar acerca de los montos que reciben institutos que cobran cuotas que superan los 1.000 pesos mensuales, no anuales, Encima, el ministro macriatista, conocedor de su audiencia redundante, llega a cuestionar los datos de su cartera y del Consejo Federal de Educación. Terrible. En fin. Sigamos viendo el modo en el cual la desgestión vecinal capitalina presume defender a los docentes. Y las docentes. Aquí no es que los problemas de la escuela pública empezaron el año pasado, pero el año pasado realmente se ha deteriorado, se han frenado todas las obras en las escuelas. Nosotros creemos que acá se ha sacado plata de la escuela pública, se ha sacado plata de la salud pública para ponerla en las calles, que es lo que muchos vecinos ven o es lo que muchos vecinos utilizan. Al Mundial no ven más de 3.000 millones de personas, pero todo empieza en una baldosa. Blanchino, hincha de la selección y de los argentinos. Hay cosas que nos provocan. En enero, los funcionarios del gobierno de la ciudad, usted lo sabe todo el mundo, públicamente se dieron un incentivo para los funcionarios de 18.000 pesos. Por cumplir las funciones por las cuales ya le pagan 9.000 pesos. Pero la verdad, darse 16.000 pesos a ustedes y ofrecernos 55 pesos a los docentes. Es más, le digo una cosa, la plata que se dieron los funcionarios no pedimos que nos la den a los maestros, son 2.623.522 pesos en total. Pedimos que esa plata sea para libros, para bibliotecas de las 100 escuelas que más las necesitan. Y nos dijeron que no. Hay 9.580 chicos menores de 5 años que no tienen vacante en la ciudad de Buenos Aires. O sea, por más que yo vaya el lunes a dar clase, hay estos 9.500 chicos que al jefe de gobierno no le importa. Hay mucha gente que se cree que tiene derecho a cobrar un sueldo por no hacer nada. Eso se tiene que acabar. ¿Qué se les descontó a los que fueron a trabajar? Se descontó 3 días sobre 5 a todos, y algunos que fueron a trabajar van a poder presentar su formulario y se le va a recuperar porque la información al revés. No, porque no tenemos la información suficiente. Los sistemas están hechos justamente para amparar a los vagos que no quieren ir a trabajar. Gente que se cree que tiene derecho a cobrar un sueldo por no hacer nada. Dice, justamente, el eterno vacacionante. Mamita. Y agrega que no tuvieron la información suficiente sobre adherentes al paro y entonces les descontaron a todos y todas. Ahora pregunto, ¿de quién es la culpa? Debe ser porque Ciro James y Fino Palacios ya no son funcionarios de educación porteña. Con el ministro Narodowski estas cosas no pasaban. Y para cerrar la patética intervención de Mauricio Sindurán Barba. Mire usted si los sistemas no estuvieran hechos para amparar a los vagos que no van a trabajar. Mauricio debería pedir plata a Franco para devolver toda la de sus francos. Si hasta alargaron el programa, Viví la ciudad como turista. Esa sí que es una declaración de principios, ¿que no?
¿Qué pasa con los aportes a los trabajadores de la ciudad? Dicen que hay serias irregularidades, que no se están haciendo. No hay ninguna irregularidad, está todo en orden como marca la ley, no se preocupen. Por otra parte, queremos denunciar nosotros que el jefe de gobierno está descontando los aportes jubilatorios, pero no hace el aporte en la AFIP. Esto constituiría una posible malversación de fondos públicos. Están debatiendo y los problemas, evidentemente los problemas existen, digamos. ¿Justifica la toma de los colegios? Claramente creo que no. Claramente creo que lo peor que le podemos hacer a la educación pública es cerrar escuelas. Pero, por supuesto, hay dos cuestiones que son distintas. El tema es por qué se toman. El tema es si se daña la escuela pública cuando se toma la escuela o se daña la escuela pública cuando no se invierte con estos datos que estamos dando ahora. Pero se justifica, digamos, desde el punto de vista político y dirigencial de la presidenta o de Film, un senador, ¿se justifica la toma de colegios o no? Que hay dos cuestiones que son totalmente distintas. En primer lugar, yo sí justifico la lucha de los estudiantes. He justificado siempre, he participado cuando era estudiante porque realmente se rebelan contra una injusticia que es que no se atiendan las cuestiones de la escuela pública. Perdón, sí. No podés justificar vos la toma de escuela, Daniel. Fuiste ministro de Educación. No y he tomado como estudiante y la puedo justificar la toma de escuelas. Estoy señalando que justificar la toma de escuelas. Sí, yo justifico la toma de escuelas. La justifico y digo que al mismo tiempo de la toma de escuelas podría haber clases. Porque esa actitud de decir, no, una forma de protestar. ¿Sabes lo que es tomar una institución? Es mostrar el fracaso de la institución. Brillante, Stefan Bullrich. Una buena. Tomar las escuelas demuestran el fracaso de la institución. Y sí. La escuela pública porteña ha fracasado y sigue fracasando hace 5 años. Vaya novedad. Incluye la culminación de obras emblemáticas de la ciudad, como es el Polo Educativo Saavedra, de la gestión Ibarra Telano nunca se terminó. El Polo Villa 20, una villa... ¿Pero lo empezaron? No, lo inauguramos, te invito... No, lo empezaron o no lo empezaron. Hace 3 años que están en el gobierno. No empezaron el Polo Educativo Saavedra, que está paralizado porque está a cuadras de mi casa y voy con los vecinos todos los días a ver lo que está faltando. El Polo de... yo creo que inauguraron solamente 2 escuelas. Los inauguraron 6. ¿Cómo hacen para inaugurar 20 más hasta el fin de la gestión? Bueno, te invito, vamos a inaugurar, por ejemplo, el Polo Villa 20, te invito ahora en octubre. Estamos inaugurando el jardín y la primaria. Voy a ir, pero gustosísimo, porque perfecto, es un proyecto tomo el compromiso. Pero totalmente. Estamos inaugurando 2 escuelas más ya ahora. El Polo Educativo Saavedra nos hemos comprometido. La escuela especial y la inicial la estamos... Si no hay ni un obrero, si yo paso todos los días por ahí. ¿Cuándo va a empezar la obra? Daniel. Son 4 escuelas. Es la escuela Esnaola, es la escuela secundaria, es la escuela inicial. Sí. Bueno, entonces, la si técnica, no empezaron... no es una técnica. Los chicos no lo toman... No, también hay una especial y una técnica. Están las 2 y un anfiteatro. Por eso, el proyecto bueno. Ahora, la cuestión está, si no se ha hecho durante todos estos 2 años y medio, yo no estoy hablando de la gestión de este último año, los chicos están tomando las escuelas, y los chicos están protestando porque ven que tienen los problemas y en las escuelas no está pasando nada. No hay obras, no están los obreros trabajando en las escuelas. Daniel, y es verdad eso es que mentira, puede haber... Es mentira eso, Daniel. ¿Los chicos están mintiendo? Bueno, sí. Si vos me decís que dicen, vos decís, no sé, yo no digo, yo no escuché un chico que dijo no pasa nada. Ayer estaban tomando escuelas con obreros adentro, Daniel. En este momento, te invito a recorrerlas. Hay 90 obras, en este momento, 90 obras en la ciudad, entre medianas y pequeñas, y después tenemos 7 obras grandes y 10 proyectos de construcción de escuelas. Pero... Te invito a recorrerlas. Te voy a decir una cuestión de respecto al tema de escuela pública y escuela privada. Digo, porque este es el dato que manda la Secretaría de Educación. Aumentó, ¿sí?, 26% más el presupuesto. Estamos hablando de esta situación. Está bien que no se gaste incluso lo que hay, pero aumentó más el 26% en educación privada que en educación pública, del 2007 al 2010. Son los datos. Si solamente se hubiera aumentado de la misma manera, habría 100 millones más para la escuela pública. Vos sabés lo que es, primero, ¿te acuerdas cuando gastabas vos en la escuela privada? ¿Qué porcentaje del presupuesto? ¿Cuánto era? Era el 18% y ahora es el 22%. Este año es el 16%. No, el 16. 22. Estás equivocado. Ahora, yo le quería bueno, no, te digo, es el 16. Yo no te discuto los números sobre el Senado. Decime, yo te digo, este año es el 16%. Vos gastabas el 18%. Gastamos menos y además, Daniel, te pido... Es el 22% y lo tengo acá el presupuesto. Pero es un error, está mal el presupuesto. Porque no incorpora los fondos que se incorporaron. Dijo que los chicos eran educados. A mí no me parece educado tomar una escuela. Porque defienden lo público. Y si en este país hubiéramos defendido siempre lo público, hubieran pasado las cosas que pasaron. Y perdóname que diga una cuestión, porque respecto al tema del macricidio. Digo, digamos las cosas como son. Hay escuchas, la culpa la tiene Kirchner. Se cae una obra de construcción, la culpa la tiene el ingeniero. El otro día nos enteramos de que habían nombrado Palacios porque lo había dicho el embajador de Israel.
El embajador de Israel dice que no fue él. ¿Quién tiene la culpa? Digo, ahora pasa esto y la culpa lo tienen los estudiantes. A las escuelas se caen a pedazos y la culpa la tiene lo que pasó en el año 2000. Digo, ¿hay alguna culpa? ¿Para qué no eligieron a Macri? ¿Pero para qué lo eligieron a Macri? ¿Para que resuelva? Lo estamos resolviendo. ¿Quién tiene la culpa? Lo estamos resolviendo. Hay 1.200 escuelas. Daniel, hay 1.200... ¿Vos ¿cuántas sabés? hay? 1.200 escuelas. No. Sí, hay 700 edificios, pero 1.200 escuelas. Bueno, hay 1.200 bueno, escuelas. porque digo, hay 700 edificios. Cuando decís que se hicieron 1.000 obras, yo digo, en algunos edificios no haber hecho 4. Y sí, seguro, porque obviamente... Entonces, bueno, se está exagerando con las 1.000 obras, pues si tenemos 700 edificios, decís que hay 1.000, que se van a hacer 500 más, debíamos tener resuelto todo. Hay una educación... Pero es que, perdóname, no el problema es que la cantidad de problemas que tenía... Nosotros votamos en la legislatura Daniel, estamos encontrando un proyecto de emergencia para contratar directamente y no los contratan directamente. Ni siquiera licitación tiene que hacer. Estás equivocado. Las 2/3 partes de los proyectos de gas no se hicieron, no es culpa tuya porque vos asumiste este año. No se hicieron, cambiamos 3 ministros de educación. Estamos hablando que no se usa ni siquiera la plata que está en las cuentas. Y los chicos se rebelan por eso. Que puede haber otra forma de protesta. Los adultos podemos pensar otra cosa. Ahora, los chicos salen porque lo que ven es que Macri no se preocupa por la educación. No se le puede echar la culpa a otra cosa, ni a un embajador por esto, ni siquiera a un juez. Esto es lo que pasa en la realidad. Y lamento mucho, Esteban, de que vos tengas que hacerte cargo de esto. Pero esto es lo que pasó en estos 3 años. Me hago cargo y soy el ministro de Educación. Lo que planteo... Ahora, ministro de Educación, te hago una pregunta. Decime 5 reformas pedagógicas de estos años. No te voy a decir... Había una crítica a la educación, cómo funcionaba. Bueno, hay 3 años, 5 reformas pedagógicas para que mejore la calidad de la educación de la ciudad. No, disculpe, vamos a hacer un corte, perdóneme. Vamos a un corte.